Un plan de compensaciones eficaz nos puede ayudar a lograr el mayor potencial de los empleados y, por lo tanto, los resultados que la compañía espera. Por eso es tan importante que todas las organizaciones desarrollen una estrategia de compensación. Seguramente, todos queremos conseguir más y mejores resultados con personas motivadas que dan lo mejor de sí mismas. Además, en determinados países en los cuales escasean cierto tipo de profesionales y las empresas pelean por ese talento, definir una política de compensación que sea atractiva para ese público resulta estratégico para estar mejor posicionado frente a esa realidad. Para ello, te acompañaré en este curso a considerar y a utilizar también las compensaciones y los beneficios como propuesta de valor para potenciar la atracción de nuevos empleados y la motivación, la mejora de desempeño y la retención de los empleados actuales. Hemos organizado el contenido del curso en 4 capítulos para su mejor comprensión y seguimiento. A partir de una propuesta teórica de la temática, te proponemos diversas actividades para que puedas tomar decisiones y desarrollar tus planes de compensaciones a medida que vas viendo los vídeos. En este primer capítulo veremos por qué es importante contar con una estrategia de compensaciones y analizaremos el beneficio de implementar buenas prácticas en este sentido. Si tienes que definir o mejorar políticas, procesos y estrategias sobre remuneraciones, este punto será fundamental para ti. Es la parte más estratégica del curso. En el segundo capítulo consideraremos el plan de compensaciones como propuesta de valor. Vamos a profundizar en cómo, a partir de la cultura organizacional, podemos trazar tendencias para definir políticas de atracción, de bienestar de los empleados, de pagos en función del rendimiento, de retención y de igualdad salarial. En el tercer capítulo, para definir la política de compensaciones de tu compañía, te proponemos seguir los pasos de la metodología de la Asociación para la Gestión de Recursos Humanos, SHRM, según las siglas de su nombre en inglés, Society for Human Resources Management, que es la asociación de recursos humanos más grande del mundo con casi 300.000 afiliados. Se trata de pasos muy concretos que te permitirán desarrollar una política de compensación para la empresa. En el cuarto y último capítulo te planteamos valorar las conclusiones del curso, nuevos pasos y qué más podemos hacer para desarrollar una estrategia de compensaciones que más resultados le dé a la compañía. ¿Comenzamos? Si queremos tener al mejor talento y a los mejores profesionales en nuestras compañías para que logren resultados extraordinarios, tenemos que pagar por ellos. ¿Cuánto tenemos que pagar? ¿Cómo tenemos que pagar? ¿Y qué otros beneficios, además del monetario, podemos ofrecerles? Es algo que deberemos definir estratégicamente si queremos atraer al mejor talento, potenciar el rendimiento del equipo actual y retener a los mejores en el largo plazo. Así como tenemos que pensar que en determinados países cierto tipo de profesionales escasean y las empresas tienen que luchar por captar ese talento, también tenemos que tener en consideración cuestiones culturales y actitudinales de los empleados actuales y futuros de las compañías. Si, como señalan diversos estudios y notas publicadas, la generación de los llamados millennials o generación Y representará más del 50% de la fuerza laboral en el año 2020, tenemos que comprender muy bien sus expectativas salariales y de compensación para poder hacer propuestas razonables y lograr así su atracción, pero sobre todo su retención. Los estudios mencionan que esta generación suele cambiar muy rápidamente de empleo, principalmente porque quiere desempeñar tareas diferentes y ascender rápido. Y si los cambios no suceden enseguida en las compañías para las cuales trabajan, entonces cambian por otra. Si bien esto es cierto, también es cierto que en varios estudios que hicimos desde mi compañía en los últimos años, los millennials también mencionan buscar estabilidad laboral, aunque después sean ellos quienes decidan terminar con esa estabilidad. Y buenos salarios. Por supuesto que buscan trabajar en compañías con las que compartan valores o que tengan intereses sociales más allá de los financieros. Pero también es cierto que para ellos el salario es muy importante a la hora de decidirse por trabajar en una empresa u otra. Incluso, en muchos casos, más importante que las acciones de responsabilidad social que desarrolle una compañía. Definir salarios para atraer, pero también para retener a este colectivo, será de gran repercusión para los negocios en los próximos años. Por todas estas razones, no podemos dejar los salarios o las compensaciones libradas al azar, sino que debemos conocer en primer lugar la normativa que nos afecta, el contexto en el cual estamos operando, las buenas prácticas de mercado,
las expectativas de los trabajadores potenciales, la opinión de los empleados sobre sus remuneraciones actuales, los salarios promedios y los máximos y mínimos que paga el mercado para cada puesto. Y con todo ello, definir una propuesta ganadora atada a los valores y la experiencia que cada compañía quiere ofrecer a sus colaboradores. ¿Este tema es importante para ti y la compañía en la que trabajas? Piensa entonces cómo se consideran en tu empresa los puntos vistos en este vídeo. En los siguientes vídeos veremos cómo analizar y planificar cada uno de ellos. Sigamos adelante entonces. Ofrecer a los candidatos siempre un poco más de lo obligatorio, de lo establecido por ley, es uno de los factores principales que ha causado que algunas empresas se hayan logrado posicionar como las más deseadas y admiradas, pero sobre todo reconocidas como un gran lugar para trabajar. Las acciones que emprenden para lograr el bienestar de los empleados, junto con el ofrecimiento de beneficios y prestaciones especiales muy pensados y vinculados con los valores de la organización, son parte de la compensación que ofrecen a los empleados y los que las ayudan a marcar la diferencia. En todos los países existe una legislación laboral que la empresa debe cumplir. Muchas veces los salarios y los pagos para ciertos puestos laborales están regulados. En ciertas categorías existen, además, acuerdos sectoriales especiales con los sindicatos. Por ejemplo, existen acuerdos especiales para periodistas, también en sectores como el automovilístico y en trabajos de riesgo para la salud, que hay que cumplir y que hay que conocer en detalle, respetar y conciliar. Sin embargo, las compañías que se destacan y que son las más admiradas siguen buenas prácticas que van más allá de lo exigido por ley. Desarrollan y ofrecen compensaciones adicionales a sus obligaciones legales. Vacaciones adicionales en tiempo, pago de las vacaciones completas, bonos anuales por resultados, bonos por productividad individual y grupal, planes de retención a largo plazo, pago con acciones de la compañía, opción a compra preferente de acciones, alimentación, transporte, capacitación en universidades de prestigio, préstamos de automóviles, préstamos para viviendas, planes de pensión especiales, seguros para las familias en caso de fallecimiento, cobertura médica adicional, posibilidad de trabajar en distintas oficinas en todo el mundo y pago de estudios de los hijos, entre otras tantas prácticas. Todas ellas son un complemento adicional al salario. Son prestaciones que se consideran a la hora de armar la política de compensaciones de la compañía. A veces no es tan fácil conseguir información sobre los planes de compensaciones de otras empresas privadas para tener en cuenta las buenas prácticas de mercado y así ajustarse a ellas. Sin embargo, las empresas que cotizan en bolsa publican en sus informes anuales a la bolsa sus planes de compensaciones y de retención. Y en los informes anuales de responsabilidad social empresarial comparten las políticas y mejores prácticas sobre cómo tratan y cuidan a los recursos humanos. De allí también se puede extraer mucha información acerca de los beneficios que las empresas ofrecen a sus colaboradores para incrementar su bienestar y, por lo tanto, su motivación y retención. ¿Qué empresas compiten con la tuya? ¿Cuáles son tus empresas referentes? ¿Qué empresas similares a la tuya existen en los diferentes países desarrollados y no desarrollados? ¿Cuáles son las empresas más admiradas o que salen siempre en los primeros lugares de los rankings de mejores lugares para trabajar en tu país? ¿Qué planes de compensaciones y beneficios ofrecen? Te propongo ahora que hagas un estudio con sus propuestas para que después puedas compararlas con la tuya actual, si la tienes, o para considerarlas cuando la desarrolles. ¿Hacia dónde va la organización? ¿Qué organización queremos construir o desarrollar? Considerar estas preguntas, o lo que es lo mismo, considerar la cultura organizacional a la hora de armar el plan de salarios y compensaciones, resulta fundamental para poder delinear el futuro que queremos construir. Veamos por qué y cómo hacerlo. Comencemos por comprender en detalle qué es la cultura organizacional. La cultura organizacional consiste en las creencias, valores, hábitos, costumbres y experiencias que se viven al interior de una compañía. Generalmente, en empresas grandes, la cultura está definida de antemano y se hacen esfuerzos deliberados por transmitirla y arraigarla en quienes componen la organización. La cultura organizacional es importante en el interior de las organizaciones porque tiene un gran efecto sobre el comportamiento de sus integrantes. Si trabajan comprometidos o no, si se quedan, si se van y si se comportan de acuerdo a las necesidades de la organización,
para que efectivamente se puedan cumplir los objetivos. A la hora de gestionar la cultura en las organizaciones, esta se trabaja a partir de los siguientes componentes. La visión, es decir, hacia dónde va la organización, qué futuro imagina y qué futuro está construyendo. La misión, que se refiere a qué se dedica la organización. Los valores, que consisten en sus principios, es decir, la forma en que se espera que actúen los empleados, cómo se espera que se hagan las cosas en la organización. Esos valores deben compartirse para lograr coherencia y cohesión. Los comportamientos aceptados, los ritos, las costumbres y las prácticas. Los reconocimientos y las oportunidades de crecimiento para lograr el compromiso. Los héroes, los líderes y el estilo de liderazgo fomentado desde la organización. Los mitos y los tabúes, lo que se cree y lo prohibido, entre comillas. Los símbolos, el lenguaje y el estilo de comunicación. Y por último, los códigos de conducta, las normas y sanciones. Es decir, quién es la compañía, cómo es, qué valores la representan y qué fines persigue. Estos son los aspectos que debemos conocer y tener en cuenta a la hora de desarrollar el plan de compensaciones y beneficios. Pero ¿cómo relacionamos entonces la cultura organizacional con la política de compensaciones de la organización? Para eso te propongo ponerte en acción. Puedes tomar una hoja o tu computadora y escribir en una columna la visión, la misión, el propósito, los valores, los códigos de conducta, normas y sanciones de tu organización. Y en otra, proponer estrategias de compensación y beneficios para cada uno de esos aspectos. Puedes utilizar la planilla que diseñamos para compartirte. Por ejemplo, si la compañía valora la calidad, ¿qué beneficios adicionales podrías ofrecer cuando los empleados cumplen o superan los estándares de calidad previstos? Si se le da importancia al largo plazo, puedes proponer un plan de retención de largo plazo para cierto tipo de colaboradores. Cuanto más vinculada esté tu política de compensaciones y beneficios a la cultura y la estrategia del negocio, mejores resultados de negocio te permitirá obtener. Así que ahora, manos a la obra. A la hora de salir al mercado a buscar talento o candidatos, muchas organizaciones se encuentran con diversos tipos de dificultades para conseguirlo. Si bien en algunos países hay más demanda que oferta laboral, de todas maneras, incluso en ellos, algunos perfiles escasean porque el mercado demanda mucho más que lo que la academia ofrece. Pero también porque muchos candidatos potenciales aún no están interesados o no saben que pueden capacitarse en determinados ámbitos, sectores o tareas para las cuales aún no existen carreras en las universidades. Es el caso particular de las nuevas tecnologías, las matemáticas, las estadísticas y el análisis de datos relacionados con esas tecnologías y el desarrollo de software y los negocios digitales. Pero también faltan profesionales relacionados con la ingeniería o para determinadas industrias que son menos populares y más especializadas. Por esos motivos, las empresas compiten en el mercado a la hora de salir a buscar talentos. Y si a esto le sumamos que muchas de ellas quieren contratar a los mejores de cada clase o a cada sector, entonces esa pelea es aún mayor. ¿Cómo se diferencian las empresas para captar la atención de los talentos y los profesionales que les interesa contratar? ¿Cómo se convierten en un polo de atracción? Lo hacen a través de su propuesta de valor para los empleados actuales y potenciales. La propuesta de valor consiste en la sugerencia que hace una organización acerca de cuáles son los beneficios que ofrece a los candidatos que están dispuestos a sumarse y generar negocios para y con la organización. El núcleo de la propuesta, como en el caso de Google, consiste en ofrecer tareas desafiantes que impactan en el mundo y en cientos de miles de personas, pero también en dar a conocer todos los beneficios que la organización ofrece para el bienestar de sus empleados en el sentido más amplio de la palabra. Es decir, cómo la compañía se ocupa y cuida a sus empleados. Y las compensaciones y los beneficios son parte de esa propuesta de valor. Por ejemplo, algunas empresas ofrecen beneficios relacionados con planes de ahorro y retiro, beneficios para la familia en caso de muerte del trabajador, y otros tantos beneficios relacionados con lo monetario, pero por sobre todo, que llevan tranquilidad a los trabajadores. Entre ellos, la ayuda para el manejo de las finanzas, poniendo expertos, recursos y servicios a disposición de los empleados a la hora de hacer sus planificaciones financieras para que se puedan seguir adaptando económicamente a la compañía.
puedes ver en detalle cómo Google utiliza beneficios y compensaciones para atraer talento. También puedes visitar las políticas de diversas empresas, tanto desde sus páginas de empleo como desde la sección Empleos en LinkedIn. ¿Y tú? ¿Ya imaginas qué política de compensaciones y beneficios puedes permitir a tu organización para atraer más talento? Puedes escribir 3 acciones fundamentales que crees que tu empresa debería implementar para conseguirlo. Si aún necesitas más ideas para poder pensar y elaborar esas medidas, analiza las ofertas laborales de las empresas que identificaste en ejercicios anteriores como las principales a considerar. Luego puedes buscar en esos anuncios de empleo cuál es la propuesta de valor vinculada con los salarios y beneficios que comunican. También será importante que analices cómo la comunican, con qué palabras, qué destacan, en qué se centran. Y puedes analizar si además de publicar ofertas de empleo, aplican alguna otra acción para dar a conocer su propuesta de valor. ¿Te animas? Comienza cuanto antes. Un aspecto fundamental que generalmente se incluye en la propuesta de valor de la compañía son los beneficios relacionados con la búsqueda del bienestar de los colaboradores. Aquí se incluyen beneficios relacionados con la salud, la flexibilidad horaria, las políticas relacionadas con licencias por paternidad y maternidad y hasta la posibilidad de llevar a las mascotas al trabajo. El abanico de posibilidades es muy amplio y nuevamente, para no confundirnos, la decisión de qué beneficios desarrollar y ofrecer en cuanto a bienestar de los empleados deberá estar íntimamente ligada con la cultura de la organización. Algunos de esos beneficios que ofrecen las compañías es contar con servicios de bienestar y salud en las oficinas. Esto incluye gimnasios, salas de deportes, clases de diferentes deportes y la asistencia de diferentes tipos de especialistas, desde los centrados en el bienestar físico como traumatólogos, kinesiólogos, masajistas, así como también especialistas en nutrición. Y para complementar este último punto, otro de los beneficios es ofrecer comidas y snacks nutritivos durante todo el día. Pero también he visto a los inversores de una compañía pagarle un bono especial a su presidente para que pudiera afrontar los problemas de salud de su hijo. De esa manera, se buscaba generar el bienestar del niño, del presidente y, por consecuencia, de asegurar los resultados de negocio de la organización en el largo plazo. Es una situación clara en la que para tomar la decisión se tuvieron en cuenta la cultura de la organización y la valoración de lo humano. Por supuesto que no todas las compañías tienen recursos para implementar estas acciones, pero incluso aquellas que no los tengan pueden pensar en soluciones y acuerdos interesantes con proveedores externos para poder facilitar el acceso de sus empleados a este tipo de servicios. Muchas veces se trata de que se nos ocurra la idea para luego darle una solución impensada. Así, las compensaciones en dinero se complementan con beneficios que pueden tener gran repercusión económica en el bolsillo del día a día para los empleados, pero que a las compañías en muchos casos no les suponen esfuerzos monetarios, sino simplemente cerrar acuerdos y convenios con centros deportivos, de alimentación, de salud, educativos y culturales, entre otros. Estos beneficios son muy apreciados por los colaboradores y tenidos en cuenta a la hora de optar por una compañía o por otra. ¿En tu compañía tienen beneficios de bienestar? En ese caso, ¿sabes cuáles son los que más valoran los colaboradores? ¿Han hecho un análisis de cuáles son los más utilizados y los que más solicitan? Responder estas preguntas es un buen inicio para seguir desarrollando buenas prácticas en este sentido. Y si aún no tienen políticas de bienestar, te recomiendo explorar los informes de sostenibilidad para inversores de las compañías de tu interés para tener más ideas. También puedes leer en el link de Great Place to Work correspondiente a tu país artículos y casos de los ganadores de los premios a las mejores empresas para trabajar y conocer sus políticas. Bien es sabido que cuando un equipo de fútbol gana un campeonato o determinados partidos, los jugadores reciben un premio, una compensación extra por el logro de esos resultados excepcionales. De igual modo, los demás tipos de trabajadores también aprecian y valoran que se les recompense cuando logran resultados extraordinarios. Muchas compañías ofrecen bonos por resultados, bonos por productividad, acciones u opciones para comprarlas, premios, viajes y diferentes maneras de hacer partícipes a los colaboradores de las ganancias de la organización a partir del logro de determinados resultados de relevancia. Así, mediante compensaciones y beneficios, se les motiva para que alcancen resultados permanentemente
y su desempeño sea superior. Nuevamente, el tipo de compensaciones que se ofrecen depende de la cultura de la organización, de los resultados de negocio que se quieran alcanzar, de lo lejos o cerca que se esté de lograr los objetivos y de la situación económico-financiera de la entidad. Y también de los cambios que se quieran conseguir. Por ejemplo, la mayoría de las compañías pagan bonos anuales en función de los resultados totales de las compañías, de cada una de las áreas y de los resultados individuales de los empleados, más allá de las comisiones que se puedan pagar a los empleados de ventas o de áreas comerciales. Pero la tendencia es que las empresas están cambiando la forma de trabajar, implementando metodologías ágiles para poder responder a las nuevas necesidades y velocidades de los clientes que cada vez son más digitales. Las metodologías ágiles llevan a las compañías a tener procesos de producción más acelerados y más cortos, conociendo en detalle el impacto financiero del nuevo producto o servicio en el corto plazo. Y de ahí que muchas hayan cambiado los bonos anuales a bonos trimestrales o bimestrales según los ciclos de producción que están implementando para adaptarse a estos nuevos ciclos. Lo que también sucede es que al interior de una misma compañía existen distintos tipos de bonos en función del trabajo de cada empleado. La tendencia más común es pagar desde medio sueldo adicional por año hasta varios sueldos adicionales en función de su antigüedad en la empresa. Por ejemplo, Google, dentro de su política de compensaciones ligada al rendimiento, considera que los Googlers, sus empleados, son innovadores, asumen riesgos y hacen grandes cosas. Y sus planes de compensación están diseñados para recompensarlos en consecuencia. Siguiendo políticas de vanguardia en el campo de las compensaciones, tienen programas cíclicos de efectivo y de capital que intentan mejorar siempre. Para intentar reconocer mejor el rendimiento sobresaliente, piensan estrategias no convencionales y audaces. Y toman los comentarios y el feedback de los Googlers para poder tomar decisiones a gran escala basadas en datos fiables. Las compañías más pequeñas, en lugar de ofrecer bonos grandes por productividad o desempeño, invitan a sus empleados a almuerzos, cenas, viajes o vacaciones. Prestan propiedades para que puedan ir durante un fin de semana a la playa, hacen regalos específicos o buscan diferentes alternativas creativas con puntos, vales y experiencias para que los empleados se sientan recompensados de manera adicional y sorprendente por lograr excelentes resultados para la empresa. Cada organización va identificando distintas maneras de incentivar la mejora permanente del rendimiento y los buenos resultados. ¿Y qué ocurre en tu compañía? Pregúntate si todos los empleados tienen objetivos medibles y cuantificables. Si no es así, ¿es posible desarrollarlos? En ese caso, asocia el logro de los objetivos a distintos tipos de reconocimientos, ya bien por el total del objetivo, al lograr el 100% de los objetivos, o parciales, si es que el objetivo se cumple, por ejemplo, a un 80%. Mi padre trabajó toda su vida en la misma compañía, desde los 15 años hasta el día que se retiró. Si bien esto es lo que sucedió con la mayoría de los trabajadores de su generación, sabemos que a medida que pasamos a generaciones más jóvenes, el compromiso de largo plazo es cada vez más difícil de conseguir. Por los motivos que sean, los empleados ya no quieren quedarse tanto tiempo en una misma compañía. Salen en busca de nuevas oportunidades, nuevos desafíos, mejores salarios, mejor clima laboral, mejores políticas y prácticas de sostenibilidad, mejor ambiente laboral y más beneficios. Esto lo sabemos de antemano. La rotación aumenta y el tiempo de permanencia de los empleados en la organización disminuye considerablemente. Entonces algo tenemos que hacer con eso. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Tenemos que tomar medidas para fomentar la retención. Incluso hasta la palabra retención parece de otra época. Lo que tenemos que lograr es que los empleados quieran quedarse por su propia voluntad porque les gusta y prefieren lo que les ofrecemos frente a otras compañías. Así que a todos los beneficios que conocemos y que tienen repercusión en la permanencia de manera directa, podemos sumarles algunos más directamente relacionados con lograrla a largo plazo. Ejemplo de ello es ofrecer oportunidades de capacitación y desarrollo de alto nivel como másters o MBAs. Existen casos en que los empleados no tienen que pagar por esos estudios si se quedan 5 años o más en la compañía. Y si se quedan menos de ese tiempo, entonces tienen que pagar de manera proporcional en función del tiempo que se queden.
Las iniciativas de este estilo pueden contribuir a la permanencia de los colaboradores. Los préstamos para vivienda o automóvil también son estrategias que fomentan la retención a largo plazo. Estar atado a ciertos pagos mensuales y por un largo periodo hace que los colaboradores se sientan más cómodos con la estabilidad que les genera lo conocido de su trabajo actual. Y además, sentirse en deuda con la organización también los hace quedarse más allá del agradecimiento que puedan sentir por la posibilidad que les brinda la compañía de acceder a una casa o un automóvil. Otra estrategia son los planes de retención de largo plazo. Estos planes suponen pagos anuales de montos muy altos que se incrementan año a año. En general, esos bonos suelen ser hasta varias veces mayores que los propios salarios anuales y cambian de manera significativa la compensación de los colaboradores. Por ejemplo, he visto casos en los que si el salario de una persona es de $200.000 anuales, el bono ronda el $1.000.000. Se utiliza especialmente para retener en el largo plazo a colaboradores críticos que pueden cambiar el curso de existencia de una compañía. Todos estos ejemplos de buenas prácticas son muy interesantes. De todas maneras, debe prestarse especial cuidado a la hora de establecer políticas de retención para no caer en decisiones que puedan afectar la productividad que la compañía necesita. Por eso, no debemos considerar las políticas de retención de manera aislada, sino que tienen que estar en sintonía con las de productividad, de bienestar y de cultura organizacional. Es momento ahora de pensar cuáles son aquellas posiciones donde se requiere que los empleados se queden durante un periodo largo. ¿Cuál es el periodo mínimo que deberían quedarse? ¿A quién queremos retener en el largo plazo? ¿Qué podemos ofrecerle para que suceda? ¿Cuánto estamos dispuestos a ofrecer? ¿Qué políticas podemos implementar que abarquen a todas las personas a las que nos gustaría retener? Es el momento de trabajar en ello. Según datos de Naciones Unidas, las mujeres ganan un 23% menos que los hombres, y diversos estudios dan cuenta que por cada $1 que ganan los hombres, las mujeres ganan solamente alrededor de 80 centavos. Según la ONU, ese es el mayor robo de la historia. Por ese motivo, en varios países se están tomando medidas para multar a las compañías que no apliquen igualdad salarial en sus nóminas. Por su parte, las principales consultoras de negocios comparten datos acerca del aporte que generaría la inclusión de las mujeres a la economía de los países y por lo tanto de las empresas. Así, por ejemplo, según McKinsey, si España alcanzara los niveles de otros países de Europa respecto a diversidad de género, obtendría 110.000 millones de euros más, es decir, 8 puntos porcentuales en el PIB de 2025. A la hora de definir la política de compensaciones y beneficios, es muy importante que cada compañía determine su posición en cuanto a la aplicación de igualdad de condiciones para todos los colectivos. Esa igualdad puede aplicarse más allá del salario, a las mismas oportunidades de empleo y a toda otra política que decida implementar. Se puede definir aplicar esa igualdad teniendo en cuenta todos los colectivos o minorías. Por ejemplo, en el caso de Google, mencionan que están comprometidos con la igualdad de oportunidades de empleo sin importar raza, color, ascendencia, religión, sexo, origen nacional, orientación sexual, edad, ciudadanía, estado civil, discapacidad, identidad de género o estado de veterano. Y para el caso de Estados Unidos, también mencionan que consideran candidatos calificados independientemente de los antecedentes penales de conformidad con los requisitos legales. Por su parte, LinkedIn manifiesta la diversidad es lo que nos hace únicos y que los equipos deben reflejar a los miembros y los clientes a los que atienden, dando lugar así también a la igualdad. En cada país se deberán revisar los requisitos legales que rijan y regulen la contratación de empleados, los salarios y la igualdad de condiciones. Esto además de poder seguir buenas prácticas globales con propuestas superadoras a lo propuesto como mínimo por ley, como ya vimos previamente. Más allá de estos ejemplos, resulta fundamental conocer qué piensan y qué esperan los colaboradores actuales con respecto a la igualdad, y también analizar muy profundamente las tendencias y las demandas sociales actuales para adoptarlas en la medida de lo posible. La inclusión y la igualdad deberán considerarse temas estratégicos para su incorporación en las compañías. A la hora de definir o modificar una política de compensaciones y beneficios,
existen diversos aspectos normativos, sindicales, sociales, culturales y organizacionales que van a repercutir en las decisiones que tomemos. Deberemos tenerlos en cuenta para que la política sea acorde a la realidad en la que se encuentra inmersa la organización y a las demandas sociales internas y externas. Más allá de esas cuestiones y siguiendo a la Sociedad para el Manejo de los Recursos Humanos, SHRM, por las siglas en inglés de la Society for Human Resources Management, a la hora de desarrollar la política de compensaciones y beneficios se deberán seguir determinados pasos. El primero consiste en involucrar a la alta dirección y contar con su apoyo para desarrollar la política o para modificar una existente. Muchas compañías, además, cuentan con un comité de compensaciones dentro del consejo de la compañía. Se deberá también trabajar con ellos para definir la visión, la estrategia, las pautas principales y la asignación de roles y responsabilidades para aplicar estas modificaciones. En este camino será fundamental comunicar a los directivos superiores acerca del porqué de esta iniciativa, de cuál es la necesidad por la cual se quiere desarrollar esa política y de la importancia de hacerlo y las consecuencias de no hacerlo. Luego será necesario convencerlos de que se trata de la mejor alternativa para la compañía, y para convencerlos, nada mejor que involucrarlos en el desarrollo de la política. El compromiso y el apoyo de los directivos de la organización es fundamental para que cualquier proyecto o iniciativa prospere. Será fundamental entonces contar con todos los avales necesarios. Para lograrlo, puedes organizar un taller con los principales líderes de la organización e invitarlos a trabajar en el desarrollo de la política. Asegúrate de incluir actividades que permitan la participación de los líderes para definir los principales aspectos de la política, de manera que se trate de decisiones consensuadas y aprobadas por la mayoría. Tal vez quieran trabajar junto con el consejo, o tal vez prefieran trabajar ellos primero para definir la visión, la estrategia, las pautas principales y la asignación de roles y responsabilidades para hacer estas modificaciones, y luego presentar la iniciativa a los directivos y especialmente al comité de compensaciones. Esto es algo que el jefe de recursos humanos puede validar de antemano en reuniones de junta. ¿Ya cuentas con todo el apoyo necesario? Entonces es momento de terminar de delinear la política de compensaciones y beneficios para luego darla a conocer a toda la organización. Antes de definir una política de compensaciones y beneficios para la empresa, es necesario definir la línea filosófica que va a seguirse. Para ello, se deberán tener en cuenta la cultura organizacional y sus valores, pero también algunos otros aspectos. Siguiendo a los expertos del HR Council de Canadá, según cita el Observatorio de Compensación de España, entre esos aspectos se deberán resolver las siguientes cuestiones. En primer lugar, se debe responder de qué manera contribuye el paquete de compensación al éxito de la organización. ¿Se necesita centrar en la productividad, la retención, en ambos temas o en algún otro? Luego, es clave pensar qué posición quieres que ocupe tu organización en el mapa retributivo de tu sector, industria o mercado. Normalmente son 3 las respuestas posibles: liderarlo, obviarlo o igualarlo. Liderarlo significa situarse en el percentil 75% con respecto a los competidores, P75, Q3 o tercer cuartil, es decir, posicionarse dentro del 25% de las empresas que mejor pagan. Obviar el mapa distributivo y situarse en el percentil 30 significa que el 70% de tu competencia paga mejores salarios. La última opción es igualarlo, situándose en la mediana o segundo cuartil, P50 o Q2. En tercer lugar, deberemos definir si nuestras prácticas retributivas son justas, equitativas y competitivas. Si no es nuestro caso y queremos que lo sea, ¿qué haremos para lograrlo? Por otra parte, es fundamental analizar cómo se vincula el talento de cada empleado con los objetivos de la organización. Conviene relacionar el talento y los objetivos con las retribuciones especiales. Por último, ¿cuál es la capacidad de la organización para hacer frente a su política retributiva? ¿Y cuáles son sus restricciones? En este punto, es clave trabajar con el área financiera de la organización. A estos aspectos, recomiendo sumar algunas preguntas adicionales,
tales como si se va a pensar en un plan de compensación diferencial para asuntos críticos de negocio, o si se va a tomar posición respecto a la transparencia en los pagos y a los pagos justos. Estas son las cuestiones clave a definir en primer lugar para que los valores de la organización se reflejen en la política. ¿Pagamos a los empleados en términos de productividad únicamente? ¿Lo hacemos porque valoramos realmente su aporte? ¿Queremos su bienestar y progreso? ¿Preferimos pagar salarios promedio del mercado, pero premiar la productividad y la permanencia con bonos determinantes? Estas directrices nos ayudarán a definir la política más acorde para nuestra compañía. ¿Y tú? ¿Ya respondiste todas las preguntas incluidas en este vídeo? Te invito a hacerlo ahora. Con respecto al mercado, ¿nuestros salarios son mejores, peores o iguales? ¿Y los beneficios que ofrecemos son innovadores? ¿Siguen las tendencias? ¿Están a la vanguardia? ¿Podríamos mejorar en algún aspecto? Como en todo proceso, una de las primeras actividades a completar antes de definir una nueva política de compensaciones y beneficios es comprender dónde estamos hoy y a dónde queremos llegar. Identificar esa diferencia es clave para poder gestionar el proceso y lograr los resultados que se buscan. Entender en detalle la existencia o no de política, la comparación de nuestros salarios y beneficios con respecto al mercado, si contamos con políticas inclusivas, de transparencia o salarios justos, si las descripciones de los puestos son detalladas, si cada función está asociada a objetivos cuantificables y medibles, o qué piensan los empleados sobre los salarios, es fundamental para construir o modificar la política de manera firme. En esta instancia, te propongo que tomes la iniciativa y empieces a ejecutar tu análisis. Más allá de revisar toda la documentación con la que cuentan en la organización, te recomiendo mantener entrevistas en profundidad con actores clave que te ayuden a entender mejor el lugar en el que se encuentra la organización. Desde los directivos hasta los empleados y también proveedores externos. Conoce sus opiniones y su información acerca de cada uno de los temas mencionados. Si cuentan con encuestas de clima y compromiso, también es el momento de analizarlas para saber en detalle qué perciben y qué sienten los colaboradores acerca del pago, los salarios y los beneficios que reciben. Si no cuentan con este tipo de encuestas, puedes hacer rápidamente una online para preguntar por temas muy específicos de manera cuantitativa y así complementar las entrevistas en profundidad. Saber de dónde a dónde tenemos que ir será clave para que puedas trazar un plan de trabajo y asignar tareas a tu equipo para desarrollar la política de compensaciones y beneficios que más se ajuste a tu organización. Para profundizar en tu análisis, puedes responder las siguientes preguntas. ¿En tu compañía tienen política de compensaciones y beneficios? ¿Cómo están las compensaciones y los beneficios con respecto al mercado? ¿Qué piensan tus empleados actuales sobre la propuesta de valor de la empresa y sobre los salarios y beneficios en particular? ¿Y los empleados potenciales? ¿Qué dicen los candidatos en las entrevistas laborales? Para definir la política de compensación y beneficios y equipararlos con el mercado, es necesario actualizar las descripciones de los puestos. También suelen actualizarse cuando cambian las tareas o responsabilidades de una función, porque, por ejemplo, la empresa crece. Cuando cambia la compensación o los beneficios del puesto, cuando se va a implementar un nuevo proceso de contratación, cuando se trabaja en proyectos fuera de lo habitual por largo plazo, o simplemente si por una cuestión de tiempo se organizan revisiones bianuales, anuales, semestrales o trimestrales. Las descripciones de puestos o job descriptions son documentos donde la organización detalla las tareas de cada cargo. ¿De qué se encarga el empleado que cumple esa función? ¿Cómo lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Con qué objetivos? ¿Cómo se vinculan esos objetivos con los objetivos organizacionales? ¿Qué tareas tiene que desempeñar? ¿Qué responsabilidades debe asumir? ¿Qué conocimientos y habilidades debe poseer? ¿Qué tipo de desarrollo y capacitación exige el puesto? ¿Y cuál es el salario o la banda salarial y los beneficios correspondientes? Estos son algunos ejemplos de información que debes incluir. Con respecto a los objetivos, es fundamental que sean observables y medibles, considerando la cantidad, la calidad y los tiempos de ejecución. Lo ideal es sumar además el porqué de cada objetivo. Esto le da a cada empleado un marco de acción y orientación acerca de cómo sus objetivos individuales o grupales repercuten en un propósito mayor de la compañía. Este documento se utiliza tanto para seleccionar candidatos para el puesto como para orientar,
acordar expectativas sobre el desempeño y planificar el desarrollo de los empleados que tienen que ocupar un puesto determinado. Para desarrollar o actualizar las descripciones de puestos, se recomienda seguir los siguientes pasos. Primero, identifica a las partes interesadas, es decir, a los empleados que ocupan hoy en día esas funciones que es necesario describir y sus jefes inmediatos. Luego, incluye a los empleados en el proceso. Si más de un empleado ocupa una función similar, puedes seleccionar una muestra que ayude a revisar o armar el documento. Tanto el colaborador como su jefe es importante que revisen el documento. En tercer lugar, es necesario partir desde un documento de base que refleje la visión de lo que espera la compañía y necesita el puesto. A continuación, debes llevar a cabo entrevistas para actualizar el documento. Indaga sobre todas las secciones de su contenido para que los empleados cuenten qué hacen, qué necesitan y cuánto cobran. En quinto lugar, desarrolla un nuevo documento descriptivo para ese puesto. El sexto paso consiste en validar el documento con los colaboradores a quienes se entrevistó para crearlo. Finalmente, haz las correcciones necesarias y empieza a utilizar el documento. Tener las descripciones de puestos actualizadas es clave para poder definir las compensaciones y los beneficios de cada colaborador. Ahora te invito a que actualices las descripciones de puestos de tu compañía siguiendo estas recomendaciones. ¿Cuánto tenemos que pagar por cada puesto que tenemos en la compañía? ¿Cuánto paga el mercado? ¿De dónde podemos extraer esa información? Ahora te compartiré ideas de cómo hacer un análisis externo de los salarios que paga el mercado y el sector específico, para que a partir de ahí tengas un punto de referencia para trabajar en tus propios salarios. Para poder efectuar un análisis completo acerca de lo que paga el mercado por determinados puestos, debemos tener en cuenta no solamente los salarios, sino también los pagos variables y los beneficios adicionales que otorgan las compañías a sus empleados. Sobre estos últimos dos puntos, puedes buscar información en los informes para inversores y para las bolsas de valores. Las compañías públicas, las que cotizan en bolsa, suelen dar a conocer sus planes de compensación y de retención de largo plazo. Además de contar en detalle los programas, incluyen también los montos de los principales directivos de la organización. Para buscar estos informes, es necesario ingresar a la página web de la compañía de interés y buscar la sección Relaciones con inversores, Filings o Información sobre bolsa. También puedes acceder a las páginas de las bolsas en las que cotizan las empresas de interés y buscar la información que envían las empresas. En general, este tipo de información se encuentra en los llamados informes anuales que envían las compañías a las bolsas. Para complementar esta información, puedes buscar más detalles en los informes de sostenibilidad que crean las compañías, en los que se explica cómo cuidan a los empleados y todos los beneficios que les ofrecen, tanto a ellos como a sus familias. Se trata de otra fuente de información muy interesante. Para buscar estos informes, ingresa a los sitios web de las empresas que te interesan y busca la sección RSE o Sostenibilidad. Muchas veces también puedes encontrarlo en la sección Relaciones con inversores de los sitios. En cuanto a los salarios en específico, en la mayoría de los países existen consultoras tradicionales especializadas en el estudio de salarios. Además de ayudar con los datos del mercado, también acompañan y asesoran a las empresas en la definición de sus propias retribuciones. Esta ha sido una de las formas más habituales para este tipo de información. Con una propuesta más moderna, aparecen los servicios online como los que ofrecen empresas como PayScale, que es un servicio pago, o LinkedIn Salary, que es un servicio de LinkedIn que pone a disposición de sus usuarios de manera gratuita. Ten en cuenta que estos servicios online de información sobre salarios solo están disponibles en algunos países. También existen estudios ad hoc sobre salarios hechos por asociaciones de recursos humanos o por cámaras empresarias que permiten contar con información más precisa sobre diferentes sectores. Y últimamente, con el uso de redes sociales y la economía colaborativa de compartir información, surgieron empresas como Glassdoor en Estados Unidos y varios países del mundo o Love Mondays en Latinoamérica. Estas compañías comparten con sus usuarios información sobre salarios de manera gratuita. Los usuarios son personas que están buscando trabajo o que quieren saber cuánto se paga por un puesto determinado, pero a cambio se les solicita que también dejen su información.
De esta manera, todos llevan beneficios. Los usuarios cuentan con información de interés para poder negociar salarios y la empresa, Love Mondays o Glassdoor, incrementa y actualiza su base de datos de salarios. Toda esta información es de suma utilidad. Pero si en nuestras compañías tenemos cientos o miles de funciones distintas, hacer este trabajo de búsqueda de manera manual sería casi imposible en tiempo y recursos. Por ello, varias compañías comenzaron a utilizar el Machine Learning, el análisis de datos y el Business Learning o inteligencia empresarial para tener información actualizada de manera automática sobre salarios y compensaciones desde diversas fuentes. Cuando necesitamos contar con datos masivos porque tenemos cientos de puestos a cubrir y además necesitamos información de varias fuentes, automatizar los procesos se torna fundamental. Algunas compañías como PayScale están ofreciendo este tipo de servicios. Es momento entonces de identificar cuáles son las mejores fuentes de información sobre salarios y beneficios en tu país o en tu ciudad. De esa manera podrás hacer un análisis preciso de los salarios que ofrece el mercado y definir cuánto va a pagar tu empresa por cada puesto, siguiendo la nueva política de compensaciones y beneficios que estás desarrollando. A la hora de establecer una estructura de pagos, se debe definir qué tipo de elementos se van a incluir en ella. La recomendación es comenzar definiendo un presupuesto para salarios y compensaciones. Generalmente, este presupuesto se prepara durante la planificación anual que hacen los ejecutivos senior de las compañías. Luego de ello, habrá que definir rangos, grados y agrupaciones salariales. Un estudio desarrollado por la empresa PayScale, especialista en el análisis de salarios, da cuenta que el 32% de las empresas entrevistadas utiliza rangos salariales para cada puesto. El 23% utiliza rangos para grupos o tipos de empleos. Y el 19% menciona no tener estructura de pagos. El 16% utiliza una combinación entre grados y rangos. Muchas veces los sindicatos, las cámaras empresariales o colegios profesionales que agrupan ciertos profesionales tienen rangos, escalas o bandas salariales sobre lo que se debe pagar a cada profesión. Estos rangos establecen la compensación a partir de puntos mínimos y máximos. La mediana es el punto medio del rango de pagos. Por ejemplo, se puede decir que la posición X recibirá un pago mínimo de 100, un pago máximo de 1000 y una mediana de 500. Para hacer una utilización correcta de los rangos, es fundamental definir políticas. Por ejemplo, se pueden utilizar situando a quienes recién ingresan en el punto mínimo del rango, en el punto medio a los que logran sus objetivos de desempeño y en el punto máximo a aquellos que superen sus objetivos de desempeño y se los quiera premiar por algún logro destacado o asociado con los valores de la organización. Habrá que definir también cada cuánto tiempo pueden moverse los empleados por los rangos y qué sucede cuando los ascienden. Por otra parte, algunas compañías trabajan con categorías o grados salariales. Estas categorías agrupan diferentes tipos de trabajos, los cuales tienen un valor similar para las compañías, y se asocian con los rangos. Lo que se hace es decir que para los grados 1, 2 y 3, los rangos son X, Y y Z. Así, compañías con 50 empleados pueden tener 15 grados diferentes. Muchas compañías, además, trabajan con grandes agrupaciones salariales. Por ejemplo, se determina que ciertos puestos, marcados por geografía o sector, estarán dentro de cierta agrupación salarial. Esto dependerá de las realidades salariales de los países y de la rentabilidad de las compañías. Así, se determina una agrupación salarial madre que incluye determinados puestos o mercados, y a partir de ella, otras agrupaciones que pueden estar por debajo en porcentaje, 15, 10 o 5%, o por encima, 5, 10 o 15% para otros mercados. Ahora analizaremos el caso de Harvard. La Universidad de Harvard comparte en su sitio web su política de pagos y cómo conformó los rangos salariales y los grados. Los rangos y grados se basan en calificaciones, habilidades, experiencias, comparación con puestos similares y valores de mercado externos. Los rangos salariales permiten diferencias entre puestos dentro de un mismo grado en función del nivel de responsabilidad y logro de resultados para un mismo trabajo. Típicamente, una nueva contratación puede esperar un salario del valor del rango mínimo.
El monto variará en función del puesto y de la experiencia relevante del candidato. Ningún empleado recibirá menos del mínimo. Estos rangos salariales son de suma utilidad para ordenar y organizar la política de pagos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que también existen otras metodologías de trabajo y de definición de salarios. Una tendencia consiste en valorar a los profesionales y pagar en función de las habilidades con las que cuenta y que va adquiriendo en su camino de desarrollo. Esta modalidad da la flexibilidad a las compañías de ir trabajando con sus líderes más destacados para que sigan aprendiendo de forma continua en función de las necesidades que el negocio vaya teniendo en determinados momentos de su evolución. Si ya cuentas con información de mercado, si los líderes de tu organización ya aprobaron un presupuesto para las nóminas, ahora es el momento de desarrollar los rangos y los grados salariales. Adelante. Si bien se recomienda contar de antemano con un presupuesto inicial para pago de salarios, se debe tener en cuenta que cualquier cambio en los rangos salariales tendrá un impacto financiero directo. Si queremos aumentarle el sueldo a un empleado dentro de su rango, si queremos ascenderlo y va a pasar a otro rango, o si queremos o tenemos que modificar los montos mínimos y máximos de los rangos, estas acciones tendrán consecuencias financieras directas. Por ese motivo, será necesario definir con el equipo de finanzas y de impuestos cómo van a trabajar y buscar soluciones conjuntas para estas temáticas. Se reunirán una vez por año para medir la repercusión, hacer estimaciones y previsiones y luego definir ajustes y un presupuesto adecuado. ¿La empresa está ubicada en un país en el que hay mucha inflación y requiere hacer revisiones frecuentemente? ¿Qué ayuda brindarás a los directivos para que puedan analizar correctamente el impacto económico-financiero que puede generar modificarle el salario a un miembro del equipo? Contar con un presupuesto anual fijo permite que los primeros puntos mencionados, como el aumento de sueldo o el cambio de rango a un empleado, estén dentro de la planificación y que se contemplen las consecuencias financieras. Sin embargo, cualquier cambio que se quiera aplicar en los montos mínimos y máximos de los rangos salariales tendrá que analizarse específicamente en cada caso. Y este punto deberá tenerse en cuenta especialmente en aquellos países con gran volatilidad, inflación o problemas sociales de alto impacto. Ahora puedes pensar con qué frecuencia crees que deberás modificar los rangos salariales, en qué porcentaje, cuál ha sido la tendencia en el país en el que vives. Comparte esa información con el departamento financiero y planifiquen juntos de antemano cómo manejar la repercusión financiera que se obtiene a consecuencia de esos cambios. ¿En tu compañía saben claramente qué esperan de cada empleado? ¿Cuál quieren que sea su contribución? ¿Qué desempeño necesitan que tenga cada colaborador? ¿Cuentan con un plan de evaluación de desempeño individual, por área y para la empresa en general? ¿La evaluación de desempeño está ligada estratégicamente con el sistema de compensaciones? En este punto es fundamental hacerse todas estas preguntas, porque si cuentas con una evaluación de desempeño que se relaciona de manera estratégica con el sistema de compensaciones, podrías conseguir mejor productividad y, por lo tanto, mejores resultados de negocio. Generalmente, el sistema de compensaciones de una compañía está compuesto por salarios, comisiones y bonos. Más allá de lo que una empresa pague como salario a sus empleados, es clave saber cuánto está pagando el mercado y la competencia por ese mismo empleado, para determinar si se está en una posición competitiva y para conocer los riesgos potenciales de que deje la compañía. Y saber si estamos pagando como el mercado, por encima o por debajo, es decir, conocer nuestra estrategia, nos ayudará en este sentido. Las comisiones pueden utilizarse de manera conjunta con los salarios o de manera exclusiva reemplazando a los salarios. Y en general, las comisiones suelen estar atadas a ventas o al logro de determinados resultados. Cada compañía deberá decidir cuál es la mejor estrategia para su realidad. Finalmente, los bonos se perciben como premios por haber logrado los resultados esperados. Tienen que ser lo suficientemente atractivos para que los empleados quieran volver a obtenerlos una y otra vez, para lo cual necesitan alcanzar niveles altos de desempeño. Vincular las evaluaciones de desempeño con los planes de compensación a partir de estos tres componentes principales está llevando a las compañías a crear una cultura de pago por desempeño. Cuanto más se digitalicen los procesos y las tareas, más simple será medir el impacto de las acciones que llevamos a cabo
y así obtener resultados en tiempo real. Eso facilitará el planteamiento de objetivos medibles que nos permitirán conocer cada vez más y mejor el rendimiento de los trabajadores, y de ese modo poder ofrecerle bonos o compensaciones en función de su productividad. Piensa ahora cuál sería la mejor manera de vincular la evaluación de desempeño con el sistema de compensaciones de tu organización. ¿Lo ves posible? ¿Por qué? Veamos algunos ejemplos sobre cómo hacerlo. Vamos a ver ahora cómo crear una matriz de pagos por desempeño para motivar al equipo y lograr mejores resultados de negocios para la compañía. Las matrices de pagos por desempeño suelen incluir un lado vertical con el rendimiento de los empleados según la evaluación obtenida, es decir, si superan lo esperado, lo alcanzan o no lo cumplen, o haciendo referencia a otra escala que utilice la compañía. Y en el lado horizontal tenemos las bandas o los rangos salariales de los puestos que se están evaluando y considerando. Para ver cómo se crea la matriz, seguiremos los pasos que propone la empresa PayScale especializada en esta temática. En primer lugar, es necesario comprender la distribución de los empleados dentro de la matriz, es decir, dentro del cruce de los factores desempeño y puestos dentro del rango o banda salarial. Lo primero que hacemos es examinar las calificaciones posibles de las evaluaciones de desempeño. En la tabla que tenemos como ejemplo se identifican del 1 al 5. Luego, hacemos una estimación del porcentaje de empleados que van a recibir esa calificación en función de los resultados de años anteriores, de estimaciones de los supervisores, o también se puede esperar a tener los resultados concretos de cada año. Y escribimos esa estimación entre paréntesis al lado de cada calificación. A continuación, determina la distribución de empleados por cada rango o banda salarial en función de si se encuentra en la banda mínima, media o máxima y también anota el porcentaje. En segundo lugar, vamos a determinar la calificación de desempeño medio. Para calcularla, multiplica el número de cada calificación por el porcentaje de empleados que se estimó que recibirán esa calificación. En el ejemplo, tenemos que el 15% de los empleados recibirán una calificación de 5 puntos. El cálculo es entonces 15 por 0,5 igual 0,75. Luego, haz lo mismo con todas las calificaciones y al acabar, suma todos los resultados. Esa suma nos dará la calificación de rendimiento más significativa, es decir, 3.60. En el tercer paso tendremos que crear la matriz. Teniendo la base de la matriz con los datos ingresados hasta el momento, considera ahora el presupuesto, específicamente el porcentaje en que podemos incrementarlo, y el desempeño medio. El presupuesto es igual a 3.0% y el desempeño medio igual a 3,60. En este paso se encuentra el arte de la compensación. Es necesario ver en qué celda se une la mayor cantidad de empleados relativos con su rango o banda salarial con la mayor cantidad de empleados en función de su desempeño. En esta celda tienes que incluir tu presupuesto. Es el momento ahora de agregar un porcentaje en cada celda. El porcentaje que se agregue dependerá de cuán agresivamente se quiere recompensar el desempeño. Por ejemplo, se pueden poner mayores incrementos en las celdas de calificaciones 4 y 5 y centrarse menos en los rangos. Hechos estos ejercicios, es importante remarcar que una misma compañía puede tener más de una matriz. Puede tener una matriz para puestos senior y otra para ingresantes. Aunque esta matriz provee un esquema de incremento salarial, es importante establecer un presupuesto de premio al mérito que sea el último límite con el que se cuente. Es decir, que independientemente de lo que muestre la matriz, los directivos no podrán exceder su presupuesto. Existen diferentes formatos de matrices en función de las necesidades de cada organización. PayScale comparte este otro. La parte superior izquierda muestra a aquellos colaboradores de alto rendimiento en su organización que actualmente están muy poco compensados en comparación con el mercado. Su objetivo debe ser llevar el pago a los estándares del mercado lo más rápido posible. A la derecha puedes ver que aún se desea mejorar los salarios de aquellos que están un poco más cerca
de la tasa de mercado actual, pero a un ritmo más lento. Algo para notar es que en la parte inferior del gráfico se sugiere que los empleados en la categoría de mejoras necesarias no aumenten en absoluto. En cuanto a los que están en el medio o la categoría, que cumplen las expectativas, la distribución suele ser en forma de campana, por lo que es aquí donde encaja la mayoría. Lo que hay que notar sobre esta matriz es que para muchos empleados en este rango medio no se recomienda ningún aumento. Esto significa que sus gerentes no podrán ofrecer un aumento salarial a los empleados que estén desempeñándose perfectamente y eso requiere capacitación para evitar problemas potenciales. El gerente deberá comprender que es simplemente porque ese empleado ya está bien remunerado en comparación con el mercado y que existe la posibilidad de una mayor mejora en el rendimiento y debe fomentarla. Hemos visto paso a paso cómo crear una matriz de pagos por desempeño. Es momento que elabores la tuya. Sigue cada uno de los pasos que hemos visto en este vídeo y muchos éxitos. Esta es una herramienta que será crítica para que tu compañía recompense de manera más estratégica a los que más se esfuerzan y tienen mejores resultados. Lo que no se mide no se puede mejorar. Por eso es necesario definir una estrategia de medición, revisión y auditoría permanente de la política de compensaciones y beneficios que nos permita poder dar cuenta de la repercusión y los resultados de la compañía. Si hemos definido utilizar la política de compensaciones y beneficios para retener, motivar, incentivar a los empleados y evitar la rotación, tenemos que poder hacer un seguimiento de todos estos indicadores para comprender cómo les afecta la nueva política. Por supuesto que en muchos casos habrá otras variables que repercutan en esos indicadores, pero analizando su evolución se podrán identificar patrones o tendencias a partir de la implementación del plan de compensaciones y beneficios. Además de analizar estos indicadores internos de la compañía, te recomiendo que como parte de la estrategia de revisión y auditoría, examines con una regularidad a definir encuestas internas de satisfacción de colaboradores con respecto al salario, los beneficios y toda la propuesta de valor de la compañía. Si es necesario, complementa los resultados con grupos de debate o reuniones para entender en profundidad las consecuencias de los salarios actuales en los empleados de la organización y su bienestar. Y haz un análisis de la evolución histórica de esos datos para identificar patrones y tendencias. También sería muy interesante analizar los resultados de las encuestas de salida de la organización que se hace cuando un empleado se va de la compañía. Es importante detectar y medir el porcentaje de salida de la organización por cuestiones salariales o de beneficios. Identificar cuál es la diferencia monetaria que hace que los empleados se cambien de trabajo y, finalmente, cuál fue el factor principal que les hizo tomar la decisión. Es fundamental seguir analizando de manera frecuente los plazos a establecer, los estudios comparativos de beneficios, los planes de compensaciones y los salarios. Todo ello para poder mantenerse competitivo, ajustar lo necesario, incorporar y desarrollar nuevas alternativas y siempre sorprender al resto de los colaboradores. Además, recuerda que de la mano de las herramientas digitales, inteligentes y de análisis masivo de datos, estos análisis serán mucho más fáciles de desarrollar. Y seguramente, en muchos casos, valga la pena hacerlo con más frecuencia de lo habitual para tener mayor seguimiento y control. Con todas estas consideraciones, te propongo que ahora armes tu plan de revisión y auditoría permanente de los planes de compensaciones y beneficios de tu organización. Piensa en cada una de las fuentes de información con las que cuentas, en las que podrías apoyarte y desarrolla herramientas complementarias. Adelante. Hemos llegado casi al final de este curso. En su recorrido, hemos visto la importancia de vincular nuestra política de compensaciones y beneficios con la cultura y las estrategias de la organización. Con la cultura, para que esté conectada, siga los valores organizacionales y sea coherente con lo que se practica y se promete. Respetar los valores organizacionales ayuda de manera muy simple y significativa a diseñar nuestra política. Cuanto más vinculada esté, mejores resultados le permitirá obtener a la organización, tanto con relación a la atracción, la motivación y el bienestar de los empleados que la integran, como de retención y compromiso con el largo plazo, si es lo que buscamos. Valorar el largo plazo nos ayudará a pensar si tenemos que desarrollar o no planes de retención. Tener en cuenta el bienestar de las personas
nos guiará para definir si otorgar bonos o compensaciones especiales en momentos destacados de los colaboradores. También ayudará a definir si queremos que los salarios sean equiparables a los del mercado o queremos que sean superiores. La política de compensaciones y beneficios tiene que ser coherente con las estrategias de la organización para que sea funcional a sus objetivos. Las compensaciones y los beneficios tienen consecuencias directas en diversos indicadores e iniciativas de las organizaciones. Tenemos que ser muy conscientes de cuáles y cómo los afectan. Debemos ser estratégicos para desarrollar una política que logre el mayor impacto positivo sobre los indicadores. La atracción, la retención, la rotación, el desempeño y el bienestar son varios de los indicadores en los que hemos profundizado durante el curso. Por otro lado, además de utilizar esta política como herramienta estratégica para que nos ayude a lograr los objetivos organizacionales, la tenemos que considerar como propuesta de valor integral de la organización hacia sus colaboradores actuales y potenciales. Tiene que ser un factor atrayente que marque la diferencia, que haga que los candidatos nos prefieran antes que al resto de las organizaciones, que no se quieran perder la posibilidad de trabajar con nosotros, no solamente por la tarea que tienen que llevar a cabo en sí misma, sino porque quieren ser parte de esta organización por las oportunidades que brinda. Dicho esto, es fundamental mirar hacia adentro de la organización, pero también fijarnos en lo que ofrece el mercado, lo que pasa ahí afuera, e intentar superarlo siempre si queremos ser competitivos. Saber si nuestros colaboradores están contentos y comprometidos es fundamental, pero conocer e incorporar nuevas prácticas nos ayudará siempre a sorprenderlos. En definitiva, hemos visto que las compensaciones y los beneficios provocan grandes consecuencias en la organización y los empleados y que van mucho más allá del dinero. Muchas veces, el mundo de las compensaciones y beneficios puede parecer muy aburrido, sobre todo si lo valoramos simplemente desde el punto de vista económico-financiero. Pero si lo pensamos en cuanto a lo que puede producir en la organización, en los resultados de negocio y en la vida de los colaboradores, nos damos cuenta de la repercusión que podemos generar estando a cargo de este tipo de políticas e iniciativas. Ser conscientes de esta repercusión nos ayudará a buscar siempre mejores alternativas más novedosas e innovadoras, que provoquen asombro, curiosidad, bienestar y resultados, que hagan que el día a día sea más emocionante y apasionante para todos, que demuestren que el esfuerzo y el desempeño pueden generar un cambio muy grande en sus ingresos, en su entorno y en sus vidas. Valorar y darle una cuota de pasión a lo que haces causará el mismo efecto en los demás. Buscar y pensar siempre alternativas de beneficios diferentes y asombrosos que causen sorpresa seguramente será un motivador suficiente para que quieras hacer mejor tu trabajo cada día y seguir capacitándote como experto en esta área. Como vimos, tener a cargo la política de compensaciones y beneficios es tener incidencia en muchos aspectos del negocio y del bienestar de los empleados. El desafío está ahí, tu posibilidad de generar consecuencias positivas pensando siempre nuevas alternativas también. ¿Qué más puedes hacer hoy por la compañía, por todos los colaboradores y por ti como profesional a partir de este punto? Te dejo aquí el reto. Muchos éxitos.